Puede ser que nosotros en algún momento de la historia podríamos haber adorado a un críptido sin darnos cuenta. Y Ujú. ahí, pero o sea, lo asociamos como si hubiera sido una deidad, ya que se lo ve como algo más superior dentro de cómo lo veíamos nosotros como especie humana. ¿Sabes de casualidad en qué secciones, o sea, en qué zonas de la Tierra están como que más vistos estos críptidos? En la parte, bueno, son en las partes más ocultas, más que nada por temor, yo creo que de ellos, que a veces no se dejan ver y si salen, pues puede ser algún accidente que se pueda ver o se los localice, por así decirlo. No son muy comunes de ver porque justamente mantienen ese rasgo de bajo perfil para no ser como que identificados o ser cazados, pues ponen en peligro también su integridad, su vida. Entonces es como que han aprendido también, no sé, a tenernos miedo. ¿Hay algún caso que a ti más que curiosidad te genere como que algún temor real? No sé. Bueno, más que temor es fascinación, la verdad, porque todos tienen un origen o cierto, por decirlo así, un punto de partida. Entonces, no es que debamos de tenerles miedo, sino debemos de primero conocer cómo funcionó las cosas antes de nosotros. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del podcast 333 AM. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco controversial que es la criptozoología y estamos con un nuevo invitado que es Johan Reyes, que nos va a hablar un poco sobre sus conocimientos de la criptozoología. Para introducir un poco en este tema, la criptozoología es el estudio de seres misteriosos que habitan tanto en la Tierra como en el océano, pero que la ciencia no los quiere aceptar aún. Entonces cuéntame un poco, Johan, más sobre este tema. Bueno, ¿qué tal? Como ya me había presentado, mi nombre es Johan Reyes. Y bueno, pues la parte de la criptozoología es esta pseudociencia que se encarga de estudiar criaturas que supuestamente se categorizan como extintas o que pertenecen a mitos más que nada. Puede ser tanto del océano como de tierra. Esto es un debate que se ha mantenido durante mucho tiempo, sobre todo en las partes más alejadas o recónditas del planeta, ya que es como que las partes donde se han ocultado, supuestamente, o solo se lo puede ver a través de los relatos que dicen las personas. Perfecto, entonces me gustaría también saber un poco qué es lo que te llamó más de este tema, qué es lo que te introdujo en la criptozoología. Bueno, principalmente me llamó la atención la parte del misterio, de cómo nosotros podemos pensar que somos la especie dominante del planeta en la actualidad. Sin embargo, no tenemos conocimiento de todas las criaturas que en algún punto de la vida, de la existencia del planeta Tierra, pudieron haber existido. Puede ser que sí, puede ser que no, por eso se tratan de mitos, porque no se sabe a ciencia cierta si es que fue verídico o no. Entonces, más que nada es la parte de la búsqueda del conocimiento que el ser humano pues ha tenido como en su memoria a través de todos los años. Tratar de buscar una respuesta física a todo lo que puede ver en su entorno. ¿Y en tu opinión hay algún críptido que tú crees que tiene más probabilidades de existir? Puede que sí, puede que no. Tengo en mente dos. El tilacino, que es básicamente el tigre de Tasmania, que a pesar de que ya está extinto, pues pobladores han dicho que se ha visto o incluso pues ha habido registros fósiles no tan antiguos o que se le pueda catalogar como si fuera ya que lleva algún tiempo es ahí en la Tierra, sino que a pesar de eso también o sea, se le puede ver y obviamente ha habido también ciertos relatos que dicen que aún sigue existiendo, pero es como hemos invadido su hábitat, se han ido más adentro dentro de su hábitat, entonces eso pues no permite una visualización clara de estos animales, sin embargo pues siempre pueden salir o darse una ocasión en las que puede darse un encuentro como de este tipo. También tengo en mente uno que es de aquí de Latinoamérica, que es de un perezoso gigante, más o menos, que se dice que puede habitar en las zonas de aquí de la Amazonía. Más que nada, pues es como una variante o es un tipo de un oso perezoso gigante, pues, que se ha mantenido oculto y obviamente pues sigue manteniéndose en el mismo hábitat que ha permanecido durante su tiempo de evolución anteriormente. Sí, justo esto es como muy curioso porque la mayoría de críptidos son como que algo que ya vino de algún antepasado, ¿verdad? Entonces, como que sí podría tener alguna posibilidad de existir algunos que otros. Sí, es bastante curioso que algunos tengan ciertos parentescos con animales actuales, eso no te lo voy a mentir.
De hecho, como lo que tenemos en mente, el monstruo del lago Ness, que se supone que es como una especie de plesiosaurio que habita en ese lago, pero que no se puede comprobar su existencia. Eso básicamente sería un críptido, junto a esa parte de un conocimiento a una especie, de un reptil marino que se tiene en mente. Otro también que tenemos en ejemplo puede ser el Mokelembembe, que es de África, en el Congo específicamente. Es básicamente un saurópodo o un cuello largo, como se le conoce coloquialmente, y puede haber también otras especies igual que a pesar de que le vemos ciertos parentescos, puede ser que algunos estén exagerados, ya sea por la parte de cómo se narra o cómo se describe en ciertas historias, o puede ser de cómo la gente puede interpretarlo o verlo. Ujú. Y justo, ¿cuáles son como los críptidos que esta comunidad estudia más? Yo creo que principalmente está el del pie grande, que es uno de Norteamérica, bastante conocido y estudiado también. También está el del Yeti, el monstruo del lago Ness, como ya había dicho. Y también puede haber algunos más apegados a la parte de acá de Latinoamérica, no como historias, sino que más parte del mito, como puede ser el chupacabras o incluso pues la Llorona o la Patasola, que a pesar de que no son críptidos como tal, sino que son leyendas urbanas, se trata de eso, son como una línea delgada que rozan los híbridos, por así decirlo. Ujú. Entonces, puede haber, digamos, en este de la Patasola, hay relatos que algunos dicen que solo es una mujer, o algunos que dicen que tiene el rostro o la calavera de un caballo, o sea, el cráneo. Entonces, eso puede variar, no queda específicamente en algo, sino que tiene sus variantes, sus cambios, dependiendo de cómo se relata, obviamente, cómo se vayan cambiando todo eso de características. ¿Y tú qué opinas de una criatura que ahorita se me vino a la mente, que como que se menciona en la Biblia, que es el Leviatán? No sé, eso también hay bastante controversia de que como que fue avistado por algunos marinos y así, pero, o sea, obviamente todo esto puede también caer en la mitología, pero no sé, ¿qué opinas tú de eso? Claro, o sea, tratar de distinguir a los críptidos de algo como más mitológico, apegado a las deidades, es un tema que se debe de tomar con pinzas, porque poder mezclarlos es fácil, pero diferenciarlos es difícil. Ujú. Bueno, lo que identifica un críptido, como había dicho, es parte de cómo la gente lo ve, o sea, sus relatos, avistamientos o incluso pues hasta pruebas. Algunas pueden ser falsas, otras pues pueden ser verdaderas, no se sabe, pero la parte de las deidades, eso es como más apegado a poderes, algo más místico, que se le den como cierto tipo de adoración o alabanzas. Entonces, el Leviatán, a mi parecer, es más una deidad más que un solo críptido, porque además por su tamaño es algo que sería prácticamente imposible, además por las físicas de aquí del planeta. Claro. Entonces, bueno, ahí va mi otra pregunta de que si mañana se confirmara la existencia de algún críptido, ¿cómo crees tú que reaccionaría la humanidad? Sería una combinación de bastantes sentimientos, bastantes emociones. Principalmente tendríamos que ver la parte de los medios. Si todo el mundo estaría enfocado en eso, sería el centro de atención del momento, opacaría las noticias que estén pasando alrededor del mundo. Puede también tomarse como algo súper relevante a la evolución, la ciencia, el campo. Precisamente los científicos tomarían cartas en el asunto para poder estudiarlo e incluso pues reescribir la historia de todo lo que conocemos hasta ahora, porque si sería como la nueva especie que podemos descubrir, una que ya ha estado antiguamente aquí, pero no nos hemos dado cuenta, totalmente la línea de tiempo, la evolución, todo estaría reescribiéndose de nuevo. Básicamente es una especie que no es invasora, pero sí es como la más antigua poblada o sea, que pobló la Tierra más o menos, puedo decirlo así. También está la parte de cómo se tomaría la gente esto, o sea, ser como que parte de realidad como a lo falso. Ujú. Decir que puede ser que es verdad que se descubrió este tipo de animal, de criatura, críptido, o como se puede decir que no, que puede ser falso y que todo es una falsa alarma y todo eso. Ajá. Además de que ahora tenemos herramientas como la inteligencia artificial, pues puede modificarse, alterarse todo, sería otro desafío enfrentar las noticias falsas, poder decir que sí es verdad o no es verdad. Como la prueba de las fotografías del monstruo del lago Ness, que se supone que eran totalmente reales, pero a la final pues se terminó descubriendo que eran falsas y que no existe nada, algo así.
Sí, ok. Entonces, ¿tú crees que también estas criaturas son más como que de leyendas folclóricas o crees que se diferencian en algo? Sí, puede que haya ciertos parentescos, pero como te había comentado, es totalmente diferente. Las partes de las mitologías siempre están apegados como a las tradiciones o alabanzas a algo que ellos pues pueden ver o se cree que puede existir. Sin embargo, los críptidos son a partir de encuentros más que visiones, por así decirlo. Es más que nada pegado a la parte del ser físico que la parte de las deidades. Te pongo un ejemplo. Puede ser que nosotros en algún momento de la historia podríamos haber adorado a un críptido sin darnos cuenta. Y Ujú. ahí, pero o sea, lo asociamos como si hubiera sido una deidad, ya que se lo ve como algo más superior dentro de cómo lo veíamos nosotros como especie humana. Pero también eso influye en cómo se toma justamente este tema de las diferenciaciones de lo que te decía, que es como más de mitos, historias, y lo otro es como más pegado a lo que se ve. ¿Y por qué crees que este tema genera tanta fascinación, sobre todo en el mundo del terror? Yo he visto que hablan bastante sobre esto. Muchos no conocen el término, como yo antes de este podcast no conocía el término de criptozoología, pero conocía que existían, o sea, que existían en la mitología estas criaturas. Entonces, ¿por qué crees que genera tanta fascinación? Bueno, o sea, genera fascinación por la parte del misterio, del misticismo que se maneja dentro de esta pseudociencia, ya que como si bien se dice, pues es algo que no tiene pruebas relevantes que se puedan demostrar científicamente correctos, o sea, falta de hipótesis, falta de pruebas, ADN, pruebas físicas y todo eso. Entonces es como que tratamos de buscar esa respuesta a por qué si cuando vemos o vivimos ciertos fenómenos que no son o no deberían ser apegados a la realidad o que son imposibles de que sucedan y vemos algo, es como que tratamos de ver eso, o sea, nos genera esa curiosidad, ese miedo que nos impulsa pues a sacar este tema de conversación. Te pongo otro ejemplo, en los montes Apalaches de Estados Unidos, los skinwalkers. Ujú. Estos se supone que son criaturas que no tienen forma y que adaptan la forma de uno o de Ujú. alguna cosa para poder a ti jugar con tu mente y poder ingresar a tu casa, a tu hogar. Entonces, esto más que nada es justamente esto. Aparte de lo que se da o sea, de solo de cosas que consideramos actuales, a la parte más mítica del miedo, no es que podamos como tomar una referencia de eso. Y a ti personalmente, ¿cuáles son las criaturas que más te fascinan, que tú les ves, o sea, y dices, por esto me gusta la criptozoología? Bueno, o sea, yo empecé más que nada por esta parte de la criptozoología cuando era hace muy poco tiempo, de hecho. Más que nada es porque a pesar de que ahorita estoy tratando de entender todo este mundo tan fascinante que he conocido, anteriormente yo estaba más apegado a la parte de la historia natural, de todos los procesos que ha sucedido en la Tierra, como puede ser obviamente pues el proceso evolutivo de las especies, cambios dentro de la Tierra, el clima, todo eso. Y específicamente yo me enfoco en la parte de dinosaurios, más que nada. Entonces, cuando hacía investigaciones para ya sea escolares o por tiempo libre, se podía descubrir como que nuevas cosas. Entre ellas encontré un día esto justamente de la criptozoología. Me dio curiosidad, se me dio por investigar y me di cuenta que pues que algunas, justamente es esto, algunas especies son parecidas a algunos dinosaurios incluso, más que criaturas más actuales que hemos visto. Ujú. Puede ser como una comparación también de lo pasado o como una preservación de estas criaturas, diría yo, incluso porque, ajá, o sea, incluso científicos han intentado preservar criaturas que han encontrado así fósiles de dinosaurios, de animales antiguos, entonces, o sea, es interesante, ¿no? Claro, también aparte de eso, de los fósiles justamente que hablas, Ujú. en la antigüedad, pues a falta de conocimientos, la gente creía que los huesos, los fósiles que encontraban pertenecían incluso a dragones. Justamente esto también es parte de la criptozoología. Ujú. Seres o deidades que en algún momento pues se les dieron como ese nombre, pero que no existieron o no se les pudo dar una validación cierta. Entonces, eso es también el juego prácticamente esto, ciencia versus creencia. Y a pesar de que existan estos parentescos, pues también se debe de saber
cuándo son y cuándo no son, porque es difícil tratar de entender lo que dice, digamos, un nativo cuando te encuentras con uno, ¿no? Entonces es decir, te dice, yo encontré o tuve un encuentro de cierta especie que era así súper gigante aquí en el río. Y cuando pues tú le muestras una foto de un libro de historia natural y te dice, ¿qué es eso? Es básicamente una serpiente que es conocida, pero que para ellos no. Tal vez puede ser que algo alteró su percepción y por el miedo pues comienzan a ver como que justamente esto, alteraciones dentro de sus características físicas que incluso pues lo convierten más a la parte terrorífica y hacen que eso crezca como un mito, una leyenda. Ujú. Y justo, ¿hay algún caso que a ti más que curiosidad te genere como que algún temor real? No sé. Bueno, más que temor es fascinación, la verdad, porque todos tienen un origen o cierto, por decirlo así, un punto de partida. Entonces, no es que debamos de tenerles miedo, sino debemos de primero conocer cómo funcionó las cosas antes de nosotros. Porque eso también es lo malo de nosotros, sino que pensamos que como ahora somos la especie dominante, tenemos el control sobre todo el dominio, conocimientos, pero no es así. La Tierra es mucho más antigua que nosotros e incluso pudo haber ocultado cosas que no logramos ver, o sí logramos convivir, pero que con el tiempo pues se extinguieron debido a diversos cambios o incluso hasta por nosotros. Así pues dado el caso de un críptido que es igual de aquí de la Amazonía, que es una serpiente gigante, que se le da pues a conocer como si fuera un monstruo súper pesado, largo y todo eso. Entonces una especie que más se acerca a esto es la anaconda verde, que puede medir ¿cómo puede ser? De 10 a 15 metros más o menos. Entonces, eso también es unas comparaciones que a veces te digo, o sea, pues, pueden exagerarse para darle un poco más de misticismo a esto. Sí, y tú, bueno, ahora que topaste el tema de la Amazonía, ¿sabes de casualidad en qué secciones, o sea, en qué zonas de la Tierra están como que más vistos estos críptidos? En la parte, bueno, son en las partes más ocultas, más que nada por temor, yo creo que de ellos, que a veces no se dejan ver y si salen, pues puede ser algún accidente que se pueda ver o se los localice, por así decirlo. No son muy comunes de ver porque justamente mantienen ese rasgo de bajo perfil para no ser como que identificados o ser cazados, pues ponen en peligro también su integridad, su vida. Entonces es como que han aprendido también, no sé, a tenernos miedo, porque saben cuáles son las capacidades de nosotros a través de los años, la línea evolutiva, todo eso. Y bueno, pues o sea, como una zona en específico no te puedo decir, pero sí que puede existir en toda la parte de Latinoamérica. Y como te digo, pues más es en la parte de la selva, que es súper grande, es súper boscosa, es densa, no puedes encontrar. Ha habido registros, como te digo, de serpientes gigantes, también arañas, tarántulas gigantes. Un caso es de la Gibafofi, que se le conoce pues la parte de Brasil, y entre muchas otras. Sí, y esto también es interesante porque yo digo que la ciencia en realidad le falta muchas, o sea, a nosotros como humanos nos faltan muchas cosas por investigar porque el océano sigue siendo un lugar casi inexplorado, pero justo hablando ahorita un poco de la ciencia, ¿por qué crees que la ciencia no se mete mucho a investigar más como criaturas del océano sobre todo? Porque de verdad que les falta como que mucho por explorar, pero incluso antes la NASA me parece que estudiaba precisamente el océano y luego se cambió como que al espacio. ¿Tú por qué crees que es esto? Puede haber tenido sus motivos, eso claro está, ¿no? Pero, o sea, eso también es una parte que a todos nos deja con esa intriga. ¿Por qué estar investigando algo dentro de nuestro planeta, de nuestro entorno? Pues pudo darse en otro ámbito, pero la ciencia dijo que no, o sea, que mejor investiguemos otros lados. Puede ser que haya habido algún tipo de encuentro, alguna especie de animal desconocido que nos generó temor. Y obviamente pues eso reacciona a nosotros, nuestra mente, como el sentido de peligro, de huir. Em, Básicamente la ciencia no se mete mucho con esto porque es como que una ciencia casi incompleta. Se lo considera desde el punto de vista de sus seguidores, una pseudociencia que no se lo toma tan en serio. Justamente esto, falta de pruebas y cómo puedes refutar su existencia y todo así.
Y como para cerrar ya este podcast, ¿tienes algún comentario adicional sobre la criptozoología, algo que quieras acotar sobre este mundo? Pues que se den el tiempo de investigarlo. Es bastante interesante, no es como que para decir es solo mito o solo leyendas absurdas. No, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Es justamente esta parte de investigación, de curiosidad para nosotros la ciencia. O sea, incluso tú, como simple espectador o seguidor, puedes tomar este tipo de cosa o este tipo de tema en tus manos y puedes tú seguir investigando. Incluso, no sé, tal vez encontrarte con uno algún día. Ujú. Ojalá que no. Pero sí sería bastante interesante pues seguir investigando todo esto y dar conocimiento más a todo lo que viene siendo de historias. Y posiblemente pues descubrir o destapar mentiras que alguna vez en su momento se dijeron sobre ciertas criaturas y que resultó ser todo lo contrario. Y bueno, espero que tanto ustedes como yo hayan aprendido sobre este mundo de la criptozoología que es muy fascinante. En el siguiente episodio también van a haber muchos misterios que resolver. Entonces espero que sigan en sintonía con nosotros. Hasta la próxima.